Lanzarse contra las alambradas. Pero conviene aplazar el análisis de estas cuestiones, pues estamos en el comienzo de nuestro ensayo psicológico y los presos no tenían aún en tan poco tiempo una conciencia precisa de su estado. Nos hallábamos todavía en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. La idea de suicidarnos estaba presente en prácticamente todos nosotros, aunque fuera solo por unos momentos. Nacía de lo desesperado de la situación, de la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, cada minuto se cernía sobre nosotros y de la proximidad de la muerte de otros, la mayoría. Como resultado de las convicciones personales que luego mencionaré, la primera noche en el lager, me prometí a mí mismo no lanzarme contra las alambradas. Esa era una era la expresión en la jerga del campo del método más frecuente de suicidio, tocar la valla alambrada electrificada. No resultaba tan difícil en Auschwitz decidir no lanzarse contra las alambradas. No tenía sentido suicidarse, pues para el prisionero común y corriente, la esperanza de vida, considerando objetivamente las circunstancias y aplicando un cálculo de probabilidades, eran muy escasas. Nadie podía tener la certeza de ser parte del remoto porcentaje de hombres que sobrevivían a las sucesivas elecciones. De ahí que en la primera fase de shock, el recluso de Auschwitz perdiera el miedo a la muerte. Pasados los primeros días se observaban las cámaras de gas con un horror atenuado. A fin de cuentas, le ahorraban a uno la decisión de suicidarse. Algunos compañeros a los que vi después de la liberación me aseguraron que yo no había sido de los más deprimidos. Yo no había sido de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo haberme reído con toda la sinceridad cuando la mañana siguiente a la primera noche en Auschwitz ocurrió el siguiente episodio. A pesar de las estrictas órdenes de no salir de los barracones, un colega mío que llevaba semanas en el campo se coló en nuestro barracón. Quería tranquilizarnos, consolarnos y contarnos algunas cosas. Había adelgazado tanto que tardamos en reconocerlo. Con fingido humor y despreocupación nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo, no temáis a las elecciones. El doctor M, se refería al jefe de la selección médica de la SS, siente debilidad por los médicos. No era cierto. Las amables palabras de mi amigo no correspondían con la verdad. Un prisionero de unos 60 años, médico de un bloque de barracones, había suplicado al doctor M que liberara a su hijo destinado a la cámara de gas. El doctor M rehusó fríamente ayudarlo. Pero hay una cosa que os aconsejo, continuó, que os afeitéis, si es posible a diario, aunque tengáis que hacerlo con un trozo de vidrio y a cambio del último pedazo de pan. Así pareceréis más jóvenes y los arañazos harán que las mejillas parezcan más lozanas. Si queréis seguir vivos, el único modo de conseguirlo es aparentar capacidad de trabajo. Si cojeáis por una llaga o porque os roza el zapato, cualquier SS os apartará del trabajo y al día siguiente os enviará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí musulmán? Al aspecto miserable por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, incapaz de resistir el trabajo físico duro. Ese es un musulmán. Antes o después, más bien antes, el musulmán acaba en la cámara de gas. Por eso os lo repito, afeitaros a diario, manteneros siempre erguidos, andad con soltura y no os mandarán a la cámara de gas. Ninguno de vosotros, aunque llevéis solo 24 horas aquí, debéis temer a la cámara de gas. Salvo quizás tú, me señaló a mí. Espero que no te tomes mal lo que te digo con tanta franqueza. Continuó dirigiéndose al grupo. Es el único de vosotros que debe preocuparse por la próxima selección. Los demás podéis estar tranquilos.
Yo sonreí. Estoy convencido ahora de que cualquiera en mi lugar había respondido aquel día de la misma manera, sonriendo. Creo que fue Lessing quien afirmó: hay cosas que pueden hacerte perder la razón a no ser que no tengas ninguna razón que perder. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Incluso los psiquiatras esperamos que las reacciones de un hombre ante una situación anormal, por ejemplo la reclusión en un centro psiquiátrico, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración supone también un estado psicológico anormal, un estado psíquico anormal. Pero si se juzga objetivamente en función del Lager, se trata de una respuesta normal y, como demostraré más adelante, es la reacción típica ante esas determinadas condiciones de vida. Segunda parte. La vida en el campo. Apatía. Las reacciones descritas de la primera fase quedan atrás a los pocos días. En el escaso tiempo que necesita un prisionero para entrar en la segunda fase, la de la apatía generalizada, que lo lleva a una especie de muerte emocional. Además de las reacciones ya descritas, ahora la tortura interior se intensificaba, con sensaciones más dolorosas que el prisionero intentaba apaciguar. La principal era la intensa añoranza del hogar y la familia. Era tan intensa que el recluso a veces se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia ante la fealdad circundante, incluso en los aspectos más superficiales. A la mayoría de los prisioneros se les entregaba un uniforme tan andrajoso que, por comparación, un espantapájaros parecía elegante. El suelo entre los barracones era un lodazal, y cuanto más intentábamos evitarlo, más nos hundíamos en él. Era una práctica habitual destinar a los recién llegados a limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Sí, debido a las irregularidades del terreno, aquella porquería le salpicaba la cara una mueca de asco, o la intención de limpiarse implicaba un latigazo del capo, irritado por los remilgos del recién llegado. Así se aceleraba la represión de las reacciones normales. Al principio, el prisionero apartaba la vista ante las marchas de castigo de otros grupos, incapaz de soportar la imagen de sus compañeros, andando durante horas arriba y abajo, hundidos en el fango, azuzados por los capos. En unos días o semanas el carácter cambiaba. Temprano en la mañana, todavía a oscuras, el prisionero tenía que alinearse en su destacamento, preparado para la marcha. De repente rompía el silencio el grito de un compañero al que derribaban a golpes. Luego lo levantaban del suelo solo para que otra sarta de golpe lo derribara una vez más. ¿Por qué? Tenía fiebre y había ido a la enfermería fuera de hora para que le controlaran la temperatura y le dieran la baja. Ahora lo castigaban por su desesperado intento de pedirla, lo que indicaba que quería eludir el trabajo. Si el prisionero que estaba observando la escena había entrado en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, ya no apartaba la vista. Con ese grado de adaptación, sus sentimientos estaban embotados e impasibles. Podía contemplar la escena. Otro ejemplo. El mismo prisionero hacía cola por la tarde ante la enfermería con la ilusión de conseguir 2 días de trabajo ligeros en el interior del campo a causa de sus heridas, o por un edema o por la fiebre. Mientras esperaba, veía impetérrito cómo arrastraban a un muchacho de 12 años que había sido obligado a permanecer en una posición firme varias horas, o a trabajar a la intemperie bajo la nieve con los pies desnudos porque no había zapatos para él en el almacén. Tenía congelados los dedos y el médico
le arrancaba con unas tenazas uno a uno los muñones gangrenados. Repugnancia, piedad, indignación, horror eran emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir. Pasé un tiempo en un barracón cuidando enfermos de tifus afectados por las fiebres altas y delirios, muchos de ellos agonizantes. Cuando se producía una muerte yo observaba impasible la siguiente escena, que se repetía en cada fallecimiento. Uno por uno, los prisioneros se acercaban al cadáver, aún caliente de su compañero. Uno cogía los restos de un plato de patatas hediondas, otro veía los zapatos de madera del difunto. Veía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otros hacían lo mismo con el abrigo y había quien se alegraba de encontrar en un bolsillo, ¿quién lo diría?, un buen trozo de cuerda. Imperturbable, yo miraba todo eso sin sentir la más mínima conmoción. Después pedí al enfermero que retirara el cadáver. Si se decidía a hacerlo, lo cogía por las piernas y lo dejaba caer como un fardo al estrecho pasillo entre las hileras de tablas que hacían de camastros para los 50 enfermos de tifus, y luego lo arrastraba por la tierra desigual por el pasillo hasta la puerta. Para salir había que superar 2 escalones de unos 15 centímetros cada uno, lo que requería un gran esfuerzo para nosotros, exhaustos por la crónica malnutrición. Al cabo de unos meses de internamiento éramos incapaces de subir esos escalones sin agarrar la puerta para coger impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones que apenas podía subir. Tiraba de las 2 piernas del cadáver y de la cabeza del muerto. Con un sonido siniestro subía rebotando de escalón en escalón. Inmediatamente después nos distribuían la ración diaria de sopa. Yo me encontraba en la parte opuesta del barracón, al lado de la pequeña y única ventana situada casi a ras del suelo. Miraba por la ventana mientras cogía, con las manos frías, el cuenco de sopa caliente que engullía con avidez. El cadáver parecía observarme con sus ojos vidriosos. 2 horas antes había estado hablando con él. Seguí sorbiendo mi sopa. Si la falta de emoción no hubiese despertado mi interés profesional, ahora no recordaría el incidente. En aquel momento no me suscitó ningún sentimiento.